Proverbios capítulo 16, versículo 20 dice, el entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado. Maravilloso versículo y maravillosa promesa. Cuando nosotros no solamente leemos la Biblia, porque de la palabra que habla este versículo es de la poderosa palabra de Dios, esa palabra que nos transforma, esa palabra que es una lámpara a nuestros pies, nos guía, esa palabra que nos da fe en nuestro poderoso Dios y que nos lleva a conocerle a Él, ya que Él es la palabra. Por eso la palabra de Dios es un arma y es tan poderosa, porque la palabra de Dios es Dios. Entonces, nosotros debemos no conformarnos con escucharla ni con leerla, sino que debemos madurar, debemos comprender que Dios quiere revelarse a nuestras vidas a través de su palabra. Muchas veces y religiosamente pasamos la vida leyendo la palabra de Dios. Sin embargo, no la comprendemos. También cuando la escuchamos, tanto como cuando la leemos, debemos tener la actitud correcta y debemos pedir al Espíritu Santo de Dios que nos revele aquellas cosas que Él quiera revelarnos, porque Deuteronomio en su capítulo 29 y su verso 29 dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre. ¿Para qué? Para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Así que cuando Dios nos revela su palabra, no es solamente para que se la prediquemos a otros o se la apliquemos a otros, sino para que cumplamos, para que la practiquemos, porque ¿de qué vale escuchar tantos mensajes? ¿De qué vale leer la Biblia y conocerla de arriba abajo y saberla de memoria si no la estamos practicando? Debemos entender que esta palabra nos fue dada para que nosotros viviéramos la vida que agrada a Dios, la vida que nos permitirá entrar al cielo. Y en un versículo muy conocido y muchas veces poco entendido o sacado de contexto, Jeremías capítulo 33, versículo 3. A la gran mayoría le encanta la primera parte del versículo. Sin embargo, debemos entender este versículo completo. Dios dice, clama a mí y yo te responderé. Muchas personas se quedan allí. Ah, yo clamo a Dios y Dios me responde. O yo clamo a Dios y ¿por qué Dios no me responde? Sin embargo, el Señor nos insta a clamar a Él y Él nos va a responder no de la manera que tú y yo querramos, no. Dice, y te haré entender, te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y este versículo es profundo y tiene mucho que ver con nuestras oraciones, porque cuando oramos, muchas de nuestras oraciones son contestadas con un no de parte de Dios o con un espera. Porque cuando Dios dice que sí, pues no necesitamos ninguna explicación, simplemente nos gozamos y nos alegramos de recibir lo que hemos pedido. Sin embargo, cuando tenemos el no de Dios o el silencio de Dios o el espera de Dios, necesitamos entender qué ha pasado con aquello que hemos pedido. Por eso el Señor dice, clama
que yo te voy a hacer entender cosas ocultas y grandes que tú no sabes. Yo te voy a hacer entender el por qué no te di, no contesté de la manera que tú querías eso que tú me pediste. Por eso orar es más que pedir. Y nuestra vida de oración no puede ser momentánea o débil, tiene que ser permanente, porque Dios también se revela a nuestra vida. Dios nos habla y nos enseña a través de esa comunión permanente que nosotros tengamos con Él. Y estamos en el tiempo de las falsas profecías. Estamos en el tiempo en el que, gloria a Dios, por eso la palabra de Dios corre por todas partes, es predicada. Hoy en día tenemos más facilidad, más libertad, más medios para poder llevar el glorioso mensaje, pero eso también ha llevado a muchos a impartir una interpretación equivocada de lo que Dios dice en su palabra. Muchos dicen por ahí, Dios tiene una sola boca y eso es así. La revelación de la palabra de Dios la da el Espíritu Santo de Dios. Y usted no puede conformarse con la revelación que usted oye de otros. Usted tiene que conformar y a través del discernimiento espiritual saber que realmente eso es lo que significa o eso es lo que dice el Señor a través de su palabra. Usted no puede permitir que otros reciban el entendimiento, la comprensión de lo que Dios dice en su palabra. Usted debe buscarlo y el Espíritu Santo está dispuesto a darnos esa revelación, esa comprensión de lo que Dios está hablando. Muchas veces usted va a leer cosas en la Biblia que Dios no le va a revelar en el momento. Debemos dejar eso ahí y esperar y no inventar y no estar diciendo una cosa por otra, porque el Señor dice que el que le añade o le quite a su palabra va a ser enjuiciado, porque esta palabra es santa. Entonces Efesios en su capítulo 1 y sus versos 17 al 18 dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación. Debemos pedir esto en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y al hablar acerca de esto, recordamos la historia de Felipe y el etíope que iba leyendo la palabra de Dios y que el Señor permitió que Felipe se acercara a él. Y la pregunta que le hace Felipe al etíope es la que Dios nos hace en este día. ¿Entiendes lo que lees? ¿Estás tú escudriñando la palabra de Dios? ¿La estás tú estudiando? ¿La estás tú entendiendo? Dios quiere que entendamos lo que Él nos está hablando a través de su palabra. Y en el libro de Proverbios, en su capítulo 2, el Señor nos habla de la excelencia de la sabiduría, esa sabiduría que Él da y que Él quiere que nosotros tengamos, pero debemos pedírsela. Cuando usted no entiende, cuando usted no sabe qué hacer, clame a Dios y el Señor le va a indicar qué decisión tomar, qué hacer, qué camino tomar. El problema es que nosotros andamos muy rápidos y nosotros confiamos muchas veces en nuestro propio conocimiento, nos apoyamos en nuestra propia prudencia y no buscamos a Dios que está ahí siempre disponible
para darnos el mejor consejo y para alumbrar nuestro entendimiento y que podamos tomar las mejores decisiones. Proverbios capítulo 2 comienza diciendo, hijo mío, si tú recibes mis palabras y mis mandamientos guardas dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. Debemos prestar atención cuando leemos la palabra, no hacerlo, vuelvo y digo, religiosamente, hacerlo rutinariamente. Cada vez que vas a la palabra, debes decir, Señor, que tú quieres decirme, que tú quieres enseñarme. Pero me llama la atención el versículo de Proverbios, capítulo 2, que dice el verso 6, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Entonces, debemos entender que la revelación, el entendimiento de la poderosa palabra de Dios no está reservado para algunos, para pastores, para evangelistas. No, Dios quiere que todos sus hijos entiendan lo que Él nos está diciendo a través de su palabra. Él quiere que tú y yo entendamos lo que Él quiere para nuestras vidas, lo que le agrada a Él, lo que nos puede llevar a obtener la salvación de nuestras almas. Él dice en el Salmo 32:8, yo te enseñaré, te mostraré el camino que debes seguir, sobre ti fijaré mis ojos. Y Proverbios, capítulo 4, versículo 5 dice, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. ¿Dónde? De la presencia de Dios. Pídela, búscala de Él y Él te la dará. No olvides mis palabras, ni te apartes de ellas. Es tiempo de que nosotros entendamos que Dios habla de muchas maneras, pero que la profecía más segura, veraz y confiable es su palabra. Y como bien dice el versículo en el cual comenzamos esta reflexión, cuando entendemos la palabra de Dios, encontramos todo lo bueno, todo lo verdadero, todo lo honesto y todo lo que es de buen nombre. Y así nuestros pensamientos están enfocados en el bien. Y el que confía en Jehová, dejemos de confiar en lo material y en lo humano, porque solo aquellos que confían en Jehová son dichosos, felices, prósperos y tienen seguridad para esta vida y para la eterna.